a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañe. Queridos hermanos, quisiera seguir compartiendo con ustedes sobre la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, específicamente desde la fiesta de nuestra querida provincia Nuestra Señora de la Asunción, que estamos celebrando los 46 años de camino de la provincia Nuestra Señora de la Asunción. Queremos mirar atrás con gratitud, vivir el presente con fidelidad y mirar el futuro con esperanza. Quiero compartir con ustedes también la experiencia de vida de nuestra querida hermana María Luisa como superiora provincial encargada de la vida religiosa aquí en el Paraguay. Aquí estoy con la hermana María Luisa Gallagher, superiora provincial de nuestra provincia. Hoy que es fiesta de la provincia hermana, así mismo. ¿Qué significa para las hijas de la misericordia estos 46 años del caminar de la provincia aquí en Paraguay? Y significa una gran presencia, por sobre todas las cosas, de la misericordia de Dios en medio de este sufrido pueblo paraguayo, que ha crecido también con nosotras. Sí, hermana, ¿cuáles son las gracias que marcaron toda esta vida a partir de ese 15 de agosto del año 1980 que había comenzado la provincia? ¿Te acordás así las gracias principales que hemos recibido? Bueno, en realidad no recuerdo todo porque yo todavía no estaba en la provincia. Sí. En 1980 yo ingresé a la congregación en el 87, pero puedo decir que ha habido mucha gracia de Dios por sobre todo el surgimiento de las vocaciones, ¿verdad? Vocaciones nativas, y también que toda la provincia de Paraguay fue llevada adelante por hermanas paraguayas, ¿verdad? Después de la creación de la provincia por sobre todo. En un principio estaban las hermanas extranjeras y fueron formando a las hermanas paraguayas, y con el tiempo, con la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, ya la provincia fue gestionada por hermanas paraguayas. Así es. Yo también recuerdo a partir del año 1995 que entré, ¿verdad? Sí. En la congregación. Y bueno, yo lo que puedo decir que tenemos es la gracia del Espíritu Santo, esa fuerza que tenemos todavía como provincia para llevar adelante las obras de misericordia. Hermana, un mensaje así para los jóvenes, para la vida religiosa, ¿qué es lo que hoy como desafío que tenemos en esta sociedad de hoy día que busca la inmediatez, que busca todo lo superfluo, lo frágil y también lo placentero? ¿Qué es lo que podemos decirle a los jóvenes hoy? Lo que podemos decirle a los jóvenes realmente es que esa búsqueda que tiene, ¿verdad? Por más que uno crea que está en el sonido, en las redes, en internet o en lo que llama la atención, por sobre todas las cosas a Dios le encontramos en nuestro corazón, ¿verdad? Como decía San Agustín, te busqué por todos lados y al final cuando me centré en mí, te encontré en mi corazón. Y solamente Dios puede llenar ese deseo, esa búsqueda que tiene el ser humano, porque, como decía también San Agustín, nos hizo Dios para Él, y cuando nos encontramos con Él es que podemos ser felices. Felices. Un mensaje para el programa Camino de Santidad que presenta Ñande Yarañe. Y que este camino de santidad siga fortaleciéndose cada día el programa, y muchas gracias por hacer llegar la palabra de Dios en el testimonio de tantas personas a la gente, ¿verdad? Eso es lo importante, sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones. Muchísimas gracias, hermana María Luisa.
Gracias a vos, hermana Severiana. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre manos. De regreso con ustedes en esta programación Camino de Santidad por Ñandeyara Ñe'e. Y queremos hacerlo desde el corazón mismo, del carisma de las hijas de la misericordia. Y ahora quiero compartir con ustedes la experiencia de la hermana Elvira Cáceres, quien nos acompaña en esta fiesta maravillosa de fiesta de nuestra provincia, Nuestra Señora de la Asunción. Y aquí estoy con la hermana Elvira Cáceres. Paz y bien, hermana. Paz y bien, hermana Severiana. Ella se va a presentar. Hermana, actualmente, ¿qué misión realiza en la congregación, en la provincia Nuestra Señora de la Asunción? Muy buenos días para la teleaudiencia de Ñandeyara Ñe'e. Para mí es una bendición poder compartir esta breve entrevista aquí con la hermana Severiana. Y actualmente yo estoy trabajando en la comunidad educativa Colegio Villa San Francisco. Soy la directora de Educación Inicial y Educación Escolar Básica. Y a nivel de la provincia me desempeño como formadora de la juventud religiosa de las hermanas junioras. Sí, esta alegría tan grande que celebramos en este día 15 de agosto, Día de la Provincia Nuestra Señora de la Asunción, y justamente las dos junioras que ella estaba acompañando hoy hacen sus votos perpetuos. Hermana, ¿qué podía usted decir hoy a los jóvenes que quieran consagrarse a la vida religiosa? Especialmente a esos jóvenes que no saben qué hacer de su vida, qué camino seguir. Sí, así es. Estamos verdaderamente muy felices de cumplir 46 años de vida provincial. Y más todavía porque nuestras hermanas Alma y Yanina han dado hoy su sí definitivo en el seguimiento a Jesús. Y el mensaje para nuestros queridos jóvenes es que tengan ánimo, nunca tengan miedo para decir sí al Señor, que realmente vale la pena dar la vida por Dios y por nuestros hermanos. Y como estamos en este programa tan especial de Ñandeyara Ñe'e, hacia Beche Guaraní me sube fuera más. Anio Cujuyeti Hikwai, Ñandeyara Erejijape, o Pamba, ella es Yavaena. Upeichaite. Hace rato que la conozco a la hermana María Elvira, ciertamente somos todas Marías. Y siempre la he visto muy alegre. Hermana, usted vive así intensamente su vida religiosa. Para mí siempre fuiste un gran ejemplo, una persona así que me hace sentir fuerte. Eso es muy importante para mí. Y siempre digo, como la hermana Elvira quisiera a mi lado siempre para caminar, porque yo soy una persona muy así... no sé, como que ando sin freno, intensa. Y ella es una persona calmada, una persona así que me controla. Yo me controlo cuando estoy a su lado. Hermana, y esa pregunta, ¿usted vive así su vida religiosa tan intensamente y tan escondida también siempre en el colegio? Sí. Digo escondida, pero no... porque miles de alumnos también ella encamina hacia la vida cristiana. Ya, gracias hermana Severiana por su percepción. De verdad que me alegra mucho saber que para vos soy una persona referente, sí, como persona, como consagrada. Y además de eso es un gran compromiso seguir trabajándome, y creo que realmente el Señor es lo que hace todas esas cosas que acaba de mencionar, ¿verdad? De mi persona. Yo creo que simplemente soy su instrumento y bueno, voy caminando, ¿verdad? Con ese espíritu de sencillez, de la alegría franciscana, y como decía San Francisco, procuro realmente de vivir también lo que predico, y más que nada mi meta es predicar también con la propia vida, dando verdaderamente el testimonio del amor y la misericordia del Padre Celestial. Sí, hay algo muy importante también. Ella fue superiora provincial, ya también en esta provincia ha tenido esa gran responsabilidad de encabezar, ¿verdad?, esta tarea tan grande que es dirigir toda una provincia de hermanas. Somos muchísimas hermanas
Y en ese tiempo, hermana, tu mejor experiencia o la mayor dificultad, ¿cuál fue? Bueno, realmente no me había esperado esa misión. Para mí ha sido como una sorpresa del Señor que asumí en espíritu de fe y de obediencia. No pensaba estar en esa función, pero ha sido realmente un tiempo de muchas gracias y de bendiciones el compartir más de cerca con las hermanas. Así como acabas de decir, mi vida realmente como misionera en la congregación o específicamente en la provincia, siempre me he abocado a la misión de la tarea educativa, a la educación. Y muchas veces eso me había llevado un poco a estar más en el colegio que con mis propias hermanas. Y para mí ha sido un tiempo de conocerles más a las hermanas, de compartir más de cerca esa misión, ¿verdad?, que el Señor me había encomendado en su momento. Y la dificultad, como cualquier grupo de personas, también no faltaron. Y de repente han sido también que encontraba algunas hermanas que le costaba un poco, ¿verdad?, como se dice, cumplir con la obediencia, en el sentido de que cuando se le pedía una misión, te decía de repente no puedo o voy a ver, y después de repente te decía no, y como que yo de repente soy una persona bastante organizada y yo en mis planes, ¿verdad?, ya tenía todo como quería que funcionara la provincia, y de repente alguien te decía, mira hermana, no me siento en grado para cumplir con esa misión, y tenía que volver a rever. Y bueno, es así la vida. Y bueno, trataba también de comprenderlas de alguna forma, ¿verdad?, la postura de una hermana, y realmente entregaba todo al Señor, y siempre le decía que seas Él el provincial de nuestra provincia y que yo solamente en sus manos estaba para cumplir la misión. Qué lindo, hermana. Agradezco muchísimo su participación, porque este programa Camino de Santidad, ¿verdad?, habla de nuestra vida, quiere comunicar al Paraguay, al mundo entero, lo que somos, lo que hacemos, y principalmente, ¿verdad?, para llevar a los altares a nuestra querida Beata María de Jesús crucificado. Y ella sigue viva en cada una de nosotras. Ella sigue viva en nuestras comunidades, en nuestras obras que realizamos. Y entonces pido al Señor también, ¿verdad?, que ustedes aquí tienen miles de alumnos, y ellos también llevan una semilla de la Beata María de Jesús crucificado, y para que intensifiquemos nuestras oraciones. Yo creo que estamos a punto de llegar a la meta de ver santa a nuestra querida hermana, Madre Superiora y fundadora de nuestra congregación, la Beata María de Jesús crucificado. Así que, hermana, como usted fue provincial, conoce toda la historia de nuestra provincia y también las dificultades, de qué manera las hijas de la misericordia hacen presente hoy a Cristo entre los pobres, enfermos, niños, jóvenes y familiares. Y a través de la vivencia del carisma y de la espiritualidad. Nuestro carisma, que es testimoniar el amor y la misericordia del Padre, viviendo el Santo Evangelio a ejemplo de nuestro Padre San Francisco y de la Beata María Petković. Específicamente hacemos la presencia de Dios en medio de nuestra misión, que son muchas, ¿verdad? Aquí en Paraguay estamos en la tarea educativa, en la misión educativa, así también en la misión de la salud, en la promoción humana, y por supuesto también desde nuestras comunidades como hermanas laboriosas, como siempre decía nuestra madre fundadora, y vivimos realmente esto a través de las obras de misericordia, que son espirituales y materiales, y que la gente nos ven realmente así como hermanas muy fraternas y misericordiosas. Aunque de repente, ¿verdad?, nuestro mismo nombre cuesta un poco, a la gente dice así, bueno, hija de la misericordia,
pero Sí. realmente nosotros, al menos como acaba de decir, nosotras, verdad que estamos en el colegio, notamos eso en nuestros alumnos, que de alguna manera también están calando en sus corazones los valores que procuramos nosotros de motivarles para que vivan como cristianos y como seguidores también de San Francisco de Asís y de la Madre Fundadora, especialmente la fraternidad, la misericordia, la responsabilidad y la disciplina, que no pueden dejar de lado todo eso. Y bueno, tratamos también mucho de evidenciar que ellos puedan tener en cuenta las virtudes, la fe y la ciencia que tienen que tener así siempre también en sus vidas. Así es, hermana, muchísimas gracias. Yo siempre digo que las religiosas, siempre a quienes me preguntan, pero en el hospital, por ejemplo, pongo un ejemplo ahí, pero son pocas, dice, o no nos ven tanto, pero yo siempre digo, mira, somos religiosas y no estamos para ser, estamos para ser. Y somos delante del Señor. Y nuestra principal labor es la oración, estar con el Señor. Y oramos por cada uno de ustedes. Así siempre les respondo y esa es nuestra misión. Y esperemos que sigamos, ¿verdad?, ardiendo delante del Señor con gran amor, entregando nuestra vida, porque eso es verdaderamente a lo que estamos llamados a vivir, para vivir y estar con el Señor. Muchísimas gracias, hermana, porque si nuestra madre nos decía, ¿verdad?, que, sí, que es una congregación contemplativa y altiva. Sí, significa, ¿verdad?, que no solamente es el hacer, sí, sino más que nada es nuestro ser lo que tenemos que seguir trabajando y llegar a la santidad, y que creo que es el gran anhelo de todas las hermanas y así también de todas las personas que le conocen a la Beata Madre María Petković, como yo siempre también, ¿verdad? Para mí es un gran anhelo que ella realmente llegue a la canonización, y digo, antes de morir, es mi gran sí, sueño, que verdaderamente, y creo que estamos en buen camino para eso. Sí, estamos, hermana, y agradezco muchísimo a Dios que nos ha permitido vivir hoy este momento y poder comunicar a la gente lo que somos y lo que queremos llegar a ser, santas. Así muchísimas gracias. Gracias también a la hermana Severiana, y bueno, un gran saludo nuevamente a la teleaudiencia de Ñan de Yara Ñe, a Pejoese adelante, Ñan de Yara Tapendero Basata Pieite. De manos y tu entrega al Señor, madre, tu familia hoy te canta. Y para coronar nuestra presentación de nuestra programación, quiero compartir con ustedes la experiencia de las hermanas que hicieron sus votos perpetuos. Hoy también hemos celebrado este magnífico don de la vida religiosa y de la entrega de la vida completamente a Dios. ¿Qué significa entregar la vida a Dios completamente? Entregar toda la voluntad, entregarse al servicio para los demás, entregar toda la vida a Dios. ¿Puede una mujer renunciar libremente a formar su propia familia, disponer personalmente de sus bienes y organizar autónomamente su existencia para decirle a Cristo, toda mi vida te pertenece? Escuchemos la experiencia de estas dos hermanas nuestras. Aquí estoy con las hermanas Alma María, y la hermana Janina, quienes hicieron hoy sus votos perpetuos. Y agradecemos tanto a Dios por esta llamada que hace, ¿verdad?, para nuestra congregación. También justamente estamos celebrando la vida, los 46 años de la vida de la provincia, y también los votos perpetuos de la hermana Alma María y Janina Moreira. Hermana Alma, ¿cómo es tu experiencia de vida religiosa hasta hoy, tu entrega al Señor para decir sí para siempre al Señor? ¿Qué tal los pasos que hiciste y esa experiencia que te llevó realmente a decir sí al Señor para siempre? Sí. Bueno, paz y bien a toda la teleaudiencia. Como ya decía la hermana, ¿verdad? Todo es realmente una gracia de Dios. Dios es el que hace el llamado y también su providencia. Y como ya decía la hermana, hoy estamos haciendo nuestros votos perpetuos, el sí definitivo a ese Dios.
pero más que nada, ante todo, eso es realmente una gracia. Es Dios el que da el primer paso siempre. Y cuando voy a contar un poco mi experiencia de cómo me sentí en este día, realmente cuando estaba ahí en el altar, lo primero que me vino fue realmente mi pueblo sanpedrano, Yatebó, donde nací, y también la fe que me inculcaron mis abuelos, por sobre todo. Esa es mi fortaleza, digamos, hasta hoy. También mi familia y también la oración de mis hermanas, ¿verdad? Y Dios es el que va haciendo los caminos con su providencia. Y también Janina, ¿cuál es tu experiencia del inicio? ¿Cómo fue tu llamada así rápidamente para contarnos? ¿Cómo fue que decidiste entrar a la vida religiosa y los pasos? Y como decía hoy el padre, muchos fueron tus compañeras, ¿verdad? Pero esos desafíos que iban teniendo, ustedes vencieron hasta el final. Y las que perseveran están aquí hoy haciendo sus votos perpetuos. Y puedes contarnos así tu experiencia de tu llamado, de cómo fue que recibiste y cómo fue para decidir entrar en esta congregación y los pasos que hiciste para llegar hasta ahora. Paz y bien para todos. La verdad que mi primer llamado fue en un retiro vocacional justamente con la congregación Hijas de la Misericordia. Fue cuando, por medio del pasaje evangélico de San Marcos, donde dice: ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Fue un momento así de mucha inquietud interior, por sobre todo, por no querer o por no saber más o menos hacia qué rumbo seguir. Y también por medio de las oraciones que fui llevando, que fui teniendo adelante, fue que pude verdaderamente dar esa respuesta, ese sí a Dios. Y así como mencionó la hermana Alma, la fe que posiblemente es mucho más fuerte en mí es gracias a lo que mi abuela o mi mamá en su momento también me han inculcado. Y hay un dato muy, muy lindo y un detalle muy, muy magnífico que yo lo veo, que es desde la gracia de Dios. Mi mamá fue alumna del Colegio Villa San Francisco. Y eso tuvo mucho que ver también en mi decisión de poder conectarme con ella por medio de los pasos que ella dio en sus inicios, porque también hizo su primera comunión en este lugar, en esta congregación, en el colegio. Y eso también tuvo mucho que ver para que yo pudiera decidir verdaderamente ser una franciscana, ser de las Hijas de la Misericordia, porque somos nacidas de la misericordia del Padre, como dice nuestra Madre Fundadora. Sí, y hoy ustedes, ¿qué podían decirle a esos jóvenes que están con inquietud vocacional, pero le cuesta mucho decidir por A o B motivo, y aunque porque nuestra sociedad también ofrece tantas cosas para distraer a los jóvenes de los que Dios realmente quiere para cada uno de ellos? ¿Qué le dirían hoy, en este tiempo de hoy, a los jóvenes? Y por sobre todo que se lancen a ese llamado, que busquen personas que les pueda acompañar. Para eso están las parroquias, las capillas, o personas realmente que puedan dar así consejos. Y anímense, realmente confiemos en las hermanas para que nos inviten en los retiros. Solemos hacer retiros vocacionales y también ir descubriendo esa vocación, esa llamada. Y por sobre todo, recuerdo, decía un sacerdote, cuando Dios te llama, también llama a todo un pueblo. Entonces, si en tu corazón hay esa inquietud de, ¿cómo se dice?, de redimir a un pueblo, entonces quiere decir que Dios está llamando fuertemente. Gracias, hermana Alma. ¿Y Janina? Bueno, de mi parte, por lo menos decirles a todas las jóvenes que se acerquen, que no tengan miedo,
que perseveren, que recen y oren mucho desde su interior, que puedan pedir esa gracia y esa sabiduría de lo alto para que Dios pueda interceder en sus familias, en sus corazones, y así puedan dar ese paso para poder seguir a Dios, que tanta gente necesita tener ese conocimiento del amor y de la misericordia de Dios Padre. Muchísimas gracias, queridas hermanas, y así pedimos a toda la teleaudiencia que nos ven para que sigan orando por nosotras, las religiosas, que necesitamos también de sus oraciones. Así también nosotras como religiosas rezamos por cada uno de ustedes. Paz y bien. Paz y bien. Damos gracias al Señor por el tan puro. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hay tanto que agradecer al Señor de tantas gracias recibidas en nuestra congregación, en esta obra que ha iniciado la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Doy gracias a Dios por esta congregación. También doy gracias a Dios por mi vida religiosa y por pertenecer a esta familia religiosa, por vivir esta espiritualidad, hijas de la misericordia, que somos nacidas de la misericordia del Padre para hacer obras de misericordia. Porque así dice la Madre Fundadora. En uno de sus escritos se dice: por las obras de la misericordia se salvará el mundo. Así que empecemos a practicar. Nunca es tarde, o sea, todo momento podemos estar practicando las obras de misericordia. Y hoy solamente nos toca agradecer al Señor por tantos dones recibidos aquí en la provincia Nuestra Señora de la Asunción, por las vocaciones religiosas, porque tenemos vocaciones religiosas y es para agradecer a Dios. Y nos toca a nosotras llevar adelante la tarea de seguir evangelizando, proclamando la palabra de Dios, sembrando esa semilla de su amor misericordioso que la Beata María Pekovic ha traído desde tan lejos, ¿verdad?, de Croacia hasta el Paraguay, a enseñarnos este camino de las obras de misericordia. Y por eso les pido, queridos amigos y hermanos, que nos acompañe siempre con la oración por la pronta canonización de nuestra querida Madre Fundadora Beata María de Jesús Crucificado. También rezamos por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas que trabajan en nuestro querido Paraguay, en todo el Paraguay, que son extranjeros, que son paraguayos, que están dando su gotita, ¿verdad?, su granito de arena, ¿verdad?, o una gota de agua en el mar, pero esa gota de agua se convierte en el mar y hace maravillas, da vida para todos. Es el trabajo de cada misionero y de cada misionera, y por ellos oremos esta oración a la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.